Hola, comenzamos un nuevo encuentro con el arte del siglo XVII, el arte del barroco, recordándoles que he vuelto a actualizar el material que tenemos allí en nuestra nube para quienes tengan algún interés en acceder a ese material de bibliografía, de videos y permítanme que insista, les sugiero que miren todas las carpetas. Estamos viendo arquitectura y seguiremos viendo y hay algunas imágenes en 360 grados que me parece que pueden ser útiles para que las compartamos. En la clase pasada habíamos nombrado al final a un poco el otro costado del arte y la arquitectura romana del 1600, que es Francesco Borromini, el rival de Bernini, así se los ha presentado habitualmente. Al margen de la rivalidad que pudo haber sido, yo tengo mis reservas, pero bueno, lo que sí es cierto es que ambos representan como dos caras de la arquitectura romana de este siglo, la primera mitad del siglo XVII, y en este sentido, por eso son tan relevantes. Los dos tienen puntos en común. Ninguno de ellos era romano, como estamos viendo, esto es una regla que se cumple en casi todos, y no todos los artistas que estuvimos viendo. Venía del norte, ¿eh? Hoy habría sido suizo, ¿eh? Había nacido en Bisone, que es Ticino, ahí a fines del siglo, casi contemporáneo con Bernini, y llegó muy joven a Roma en 1619, donde desarrolló toda su vida y su carrera. A diferencia de Bernini, Borromini era arquitecto, constructor. Bernini, recordemos, fue un escultor que hizo arquitectura. En cambio, el caso de Borromini es de un hombre que fue siempre arquitecto, constructor, lo cual no deja de tener alguna relevancia en su obra. Y ya cuando veamos dos ejemplos entre los varios que hay en la ciudad de Roma, hechos por este hombre, pero dos solo por la síntesis que obliga a este curso, comprobar diferencias estilísticas notables. Primer ejemplo ineludible y tal vez la obra, la perla de todo lo que produce Borromini en Roma, es la pequeña iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane. Ahí estoy marcando el plano de Roma, una vista satelital de Roma, y habría que advertir que la calle sobre la cual se levanta esta iglesia es la vía del Quirinale. Quiero decir que si nosotros camináramos unos cuantos metros hacia nuestra izquierda y abajo en esa diagonal que aparece en esta foto, nos encontraríamos con Sant'Andrea al Quirinale de Bernini. Están ahí muy cerca. Esta iglesia lleva este nombre, Quattro Fontane, porque está en una esquina, la ven ahí, en la que cada una de las cuatro ochavas tiene una fuente. Incluso la calle se llama Vía delle Quattro Fontane, que ahí cambia de nombre por Vía Sistina. Ahí están viendo el exterior de la iglesia y en la ochava una de estas cuatro fuentes. A ver, permítanme un breve comentario, pero las fuentes de Roma son tan, pero tan importantes, tan célebres y tan bellas, habría que pensar que tienen una lectura estética indudable, pero que en su momento, siglo XVII, fines del XVI, cumplían una función pública imprescindible. Roma había comenzado otra vez a crecer en la población y la demanda de agua potable era esencial, y los papas, que eran quienes tenían la autoridad sobre la ciudad, se encargaron de hacer construir una cantidad importante de fuentes. Estaban embellecidas porque agua potable era algo bello, útil, imprescindible y vital, y de alguna manera el arte se usó para destacar lo relevante de esos lugares donde alguien podía acceder a agua potable, nada menos. Vamos a la iglesia, la están viendo. Y creo, ojalá que esté apareciendo ya a ustedes algunas cosas que son, digamos, como raras. ¿Ven la torre del campanario y esos muros cóncavos? ¿Ven la fachada principal tan vertical? También en la parte superior hay tres calles, tres espacios, también en la inferior, pero en la superior, y los tres espacios de la superior están formados por estos muros cóncavos que están fuertemente reforzados por esas cornisas, que terminan con esos ángulos tan agudos.
Bueno, ¿qué estoy pretendiendo señalar con esto y ahora con esto? Que la arquitectura de Borromini presenta un montón de características muy importantes, pero seguramente no puede incluirse dentro de la categoría de lo clásico. Con Bernini recordarán con la columnata de San Pedro, aún con Sant'Andrea, no dejé de marcar elementos clásicos, en un contexto sí que estaba dentro de ese barroco, no es casual Sant'Andrea, los jesuitas, eufórico, pero acá la cuestión de lo clásico está mucho más ausente. Vamos a ir mirando elementos por elementos, comprobando cómo Francesco Borromini va diseñando su propio vocabulario arquitectónico. Por empezar, en la planta baja de esta fachada, nos encontramos con esa cornisa que se mueve de esa manera tan particular. Podríamos imaginar como que esta fachada, que domina más lo vertical que lo horizontal, estuviera como si fuera apretada, aplastada entre dos fuerzas laterales que provocan ese movimiento ondulante tan particular que lo más, para mi criterio, lo más particular, lo más raro de todo, es que ese movimiento provoca esos ángulos agudos, los ven ahí en las cornisas, sobre todo en la cornisa superior, ángulos puntiagudos, agudos. Esto en la arquitectura es una solución bastante particular. Ahí vamos a ir ascendiendo y viendo que en la planta baja de esta fachada ha colocado algunas columnas pequeñas, otras más grandes, una especie de orden colosal, monumental, gigante, y las ha completado con unos capiteles bastante especiales, muy trabajados, parecen como jónicos, en la parte superior tal vez como corintios. Y desviamos la mirada a la izquierda para ver esa ventana, Y lo dije y ahora con este ejemplo se refuerza. Borromini es un arquitecto que diseña sus propios tipos, su propio vocabulario arquitectónico, que claro, parte de lo clásico desde ya, pero se aparta notablemente. Diría yo, esta ventana que estamos viendo aparece acá en San Carlo alle Quattro Fontane. No reaparece en ninguna otra obra de Borromini. Cada edificio de Borromini tuvo un planteo que partió desde, no desde la nada, porque, insisto, lo clásico está ahí lejanamente presente, pero que supuso un diseño propio y especial para cada uno de ellos. La iglesia San Carlo alle Quattro Fontane, también llamada San Carlino popularmente por los romanos por su pequeño tamaño. Y ahora estamos poniendo en primer plano el campanario. Vean ustedes cuántas formas cóncavas hay. No sé si exagero, pero yo encuentro, y con esto no quiero decir que haya un vínculo directo, pero para marcar lo particular de este campanario, a veces suena como una arquitectura de una pagoda china. Cuidado, estoy diciendo una impresión que me despierta a mí, a muchos también. Esto no quiere decir que haya habido ningún contacto, pero es para advertir que esto me recuerda más algo de la China que la Grecia antigua o la Roma antigua. Una solución bien particular, una iglesia muy relativamente pequeña por lo de San Carlino, que estaba dedicada a un santo muy popular en 1600, que es San Carlos Borromeo. El Carlo es Borromeo, y la iglesia era y sigue siendo de la orden de los padres trinitarios. Una orden rara también como la iglesia, son una orden pequeña de origen español, que tenían a la Trinidad como objeto de culto, de veneración. Verán que acá hay dos consecuencias que importan señalar de esto. Primero, Borromini no va a trabajar casi nunca nunca va a trabajar para los jesuitas, eso seguro, ni tampoco para grandes órdenes. Tuvo algún encargo, digamos, papal, lateralmente, pero no como el caso Borromini. Y en segundo lugar, trabaja para justamente estas órdenes un poco
más pequeñas en las cuales seguramente pudo aplicar su libertad creativa con más facilidad. Entonces, ahí, otra vez, este exterior, vean esas ventanas elípticas. Dijimos, es muy particular, pero la famosa elipse que ya estuvimos marcando con Bernini reaparece no solo acá en estas dos ventanas que están a ambos lados de la puerta de ingreso, sino seguirá apareciendo. Por ejemplo, vean ustedes, en la fachada, en la parte superior, dos ángeles sostienen una elipse. Ahí estaba pintado la imagen de San Carlos Borromeo, que lamentablemente por obvias razones se ha perdido. Vamos ahora a ver estos detalles que destacan estas formas que son bien particulares y que no nos remiten casi nada, como decía, a la tradición griega o romana. Vamos a la planta. Bien, como ven, estoy mostrando la planta de la iglesia hacia la izquierda y hacia la derecha la planta del claustro, porque esta es una orden regular y ese es un convento urbano, claro. Y entonces nos va a importar también ese claustro, ¿eh? Pero por ahora veamos la planta de la iglesia, ¿la ven? Y acá, bueno, preguntarse, planta en forma de... Hemos visto con algunos de ustedes muchas plantas de iglesias, pero esta es bien particular, claro. Y todo parece indicar, porque por suerte ha quedado mucha documentación del propio Borromini, de sus diseños, sus dibujos previos, que siempre lo fueron, porque insisto, él no está repitiendo esquemas empleados, sino creando los propios, que con toda seguridad esta planta tan particular se realizó, fue el producto de haber unido dos triángulos. Fíjense, los pongo ahí en pantalla. Dos triángulos que unidos dan un rombo, pero que luego en este proceso de diseño el artista fue redondeando las esquinas para obtener este resultado. Pensar que acá haya partido de un triángulo está fundamentado por la documentación que ha quedado, pero también está por una lógica, si ustedes quieren, iconográfica. La iglesia de San Carlos de Cuatro Fontane, dijimos, es de los padres trinitarios, la Trinidad, y entonces el símbolo de la Trinidad es un triángulo, con lo cual esto refuerza más que Borromini haya elaborado esta figura geométrica para llegar a esta planta tan particular que se aplica acá y que no se repite en ningún ejemplo, ni de él ni de otros. Bien, ya regresamos. Ya vamos a ver esa forma tan especial, pero me parece importante entrar, como si entráramos hoy a la iglesia, y percibir lo que me parece que muestra esta imagen. ¿Ven ustedes estas semicolumnas tan grandes? No son pilastras, son casi columnas exentas, son semicolumnas y algo más que ellas, que están abarcando y inundando cuatro de un lado, cuatro del otro, buena parte del muro. ¿A qué voy con esto? A que hay como un apretujamiento de formas. Lo que veíamos en la fachada, con eso que yo decía, una especie de fachada apretada por los lados, aparece acá un espacio muy invadido de formas que le da un particular dramatismo. No está ahora esta clara liviandad de lo clásico, sino este dramatismo de estar como acumulando estos soportes que sobre ellos tienen esa muy particular cornisa o entablamento que tiene todo el movimiento porque ese entablamento que ya volvemos a ver está repitiendo la planta que acabamos de ver en dibujo. Y al colocar ese entablamento que estamos viendo acá sobre las columnas, Borromini tuvo que moverlo, tuvo que hacerlo girar, como estamos viendo acá, pero además complicarlo todavía más, porque ya lo están viendo en un punto, ven que hay una media, un cuarto de esfera ahí, porque la cúpula, porque tiene una cúpula San Carlos, está apoyada sobre cuatro calotas absidales. Recordemos, calota absidal, denominamos a ese cuarto de esfera que suele estar en los ábsides, como acá, en este pequeño ábside que está recogiendo, conteniendo esa pintura.
Pero al hacer esta vinculación, Borromini tuvo que estar como adaptando su entablamento a todo este movimiento, y verán que en algunos casos hace movimientos muy particulares con el entablamento. A ver, ya va a aparecer esto. Estamos sospechando y viendo ahora la cúpula. Una cúpula, sí, elíptica, otra vez la elipse. En la linterna se puede adivinar por esta fotografía, está el escudo de los trinitarios, que es el triángulo de la Trinidad. Es interesante ver también lo que pasa en el cuerpo, en el interior de esta cúpula. En la clase pasada vimos la cúpula de Sant'Andrea al Quirinale con tanto color, Bernini. Acá Borromini otra vez vuelve a estos efectos tan fuertes de claros y oscuros, un trabajo muy fuerte y denso, de grandes profundidades y relieves. Digo esto porque en este caso, como en otros, y creo que no es exagerado, la arquitectura de Borromini presenta un dramatismo, en tanto en lo espacial como en la articulación del muro, que es bien característica de él, justamente. Acá podemos ver mejor el triángulo de la linterna de esta cúpula elíptica, y quiero insistir en la cantidad de entrantes y salientes, de claros y oscuros, que justamente le dan esta particular entidad visual a esta cúpula. Y es bueno ver en esta fotografía tan especial lo que estábamos señalando antes, cómo ese entablamento que está sobre las columnas tiene que ir moviéndose para adecuarse, uno, a la planta. Vean que prácticamente la planta que vimos hace un ratito está presente acá, pero también a lo que va a pasar con las 4 calotas absidales que estamos acá viendo, que están antes de la cúpula. Un interior, como ven, muy rico, muy complejo, que no es tan distinto o no es menos especial que lo que nos espera cuando salgamos de la iglesia, no a la vía del Quirinale, sino que nos vayamos al claustro. Este es el claustro de San Carlo, y ya siguen apareciendo cosas particulares, porque hemos visto claustros con ustedes desde el románico, por lo menos. El claustro finalmente es como el atrio de las casas romanas, que es un espacio de forma cuadrangular, un cuadrado, un rectángulo. Y en este claustro, lo vimos en planta, lo vemos ahora acá, lo particular es que donde uno esperaría un ángulo, Borromini coloca un muro diagonal. Está como negando esa condición de rectángulo que tendría este claustro. Lo ven acá. Ahí están viendo el lugar del ángulo, un poco negado con ese muro en diagonal, que le da una planta otra vez muy especial y muy propia. Ni hablar de las columnas, claro, ya las veremos mejor, pero me parece importante ver esto, ver cómo diseña el claustro de su iglesia de San Carlino, y cómo coloca en la planta baja y en el primer piso columnas bastante especiales. Muchos de ustedes ya están acostumbrados a ver los órdenes arquitectónicos. Y bueno, a ver, les propongo estas columnas. Orden, sí, lo más cercano sería como un orden dórico o un orden toscano, con el problema de que el entablamento, el sagrado entablamento, Viñola, ¿qué habría dicho Viñola con sus reglas de los órdenes arquitectónicos, ¿no? Porque sobre estas columnas, que podrían ser toscanas, corresponde un entablamento dórico, trilifo, metopa, ausentes acá. Borromini ha inventado su propio orden, si cabe la palabra. Y lo mismo ocurre en el piso superior. Esos capiteles poligonales.
son capiteles poligonales. Acá directamente toscano, dórico, jónico, no puedo usar ninguna de esas categorías. Esto es muy importante, ¿eh? Borromini en esto es un arquitecto tan creativo, tan novedoso. Anticipa lo que van a hacer los artistas de fines del XIX, cuando estén también diseñando su propio vocabulario. Y un vocabulario, insisto, que parece en algunos casos empecinadamente anticlásico. ¿Están viendo lo que pasa con la balaustrada del nivel superior? Ahí, en esa balaustrada, en el nivel superior que estamos viendo ahora, Borromini coloca los balaustres así como los ven, alternadamente, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Casi le da más importancia a esa especie de S que queda en el hueco entre ambos que al propio volumen. Bueno, otra solución. A ver, indudablemente que la palabra originalidad es obligada para este artista. Ahí tenemos otra vista de estos balaustres tan especiales. Como dije, no son pocas las obras de Borromini, algunas hechas en equipo, otras inconclusas, pero hay dos que no puedo dejar de mencionar en este momento, y una era esta, San Carlino, y la otra es la iglesia de Santivo a la Sapienza, que de alguna manera es una de las obras en las que estuvo más cerca de encargos papales oficiales. Santivo a la Sapienza tiene este nombre porque es una iglesia, la están viendo acá en esta planta, ven muy cerquita de Piazza Navona, ahí a la izquierda está Piazza Navona. Una iglesia que no tiene fachada porque está a la Sapienza, está dentro del Palazzo de la Sapienza, que es la sede de la Universidad de Roma, Palacio de la Sabiduría. Ahí entonces se hace una reforma a este palacio y se le encarga a Borromini la iglesia, que, como digo, no tiene fachada al exterior, se abre a este patio al que él le ha dado su propia impronta, porque como ven, el patio cierra con un muro cóncavo que está soportando ese tambor convexo de esta iglesia que ya imaginamos, por ese tambor es acupulada también. Tiene planta que es centralizada en este caso y completada con una cúpula bien particular al exterior y al interior. Y otra vez, igual que en San Carlino y casi más acá, el exterior y el interior parecen manejarse con relativa autonomía. Quiero decir, el exterior no es un reflejo del interior, algo que ya hemos visto que era dominante, o fue dominante, por lo menos en la arquitectura del barroco romano. Ahí tenemos la planta. Y otra vez, planta en forma de, una forma, como dije, centralizada. San Carlino también es planta centralizada, claro. Pero no más que esto, ya veremos su formato. Por ahora veamos el exterior y vemos cómo Borromini va moviendo el muro inferior, como dije, cóncavo, está apoyando al muro que está sobre él, convexo, así con estas formas ondulantes, y seguramente que lo más llamativo y atractivo es la linterna, una linterna muy original, muy fuerte, con esa forma así espiralada. Ahí la vemos. Y que todo parece indicar que no está colocada así por casualidad. Por muchas imágenes contemporáneas, esta linterna, con esa culminación en forma de espiral ascendente, recuerda muchas imágenes contemporáneas de la Torre de Babel. Lo digo así porque puede parecer un poco llamativo. ¿Por qué la Torre de Babel? Y bueno, la Torre de Babel bíblica es un relato donde la sabiduría del hombre encuentra su límite. La Torre de Babel, recordemos, fue una pretensión de haber superado a Dios y construir una torre que llegara al cielo gracias a la habilidad de estos arquitectos de Babilonia, claro. Y justamente Dios, con la multiplicación de las lenguas, provoca que la obra fracase. ¿Por qué poner una
imagen que aluda a la Torre de Babel acá? Y bueno, porque estamos en la iglesia de la sabiduría humana que tiene en la Torre de Babel un capítulo dramático de gran logro, pero también de límite frente a la sabiduría de Dios, frente al poder divino. Veamos la planta. Y obviamente que tenemos que decir, una planta que está diseñada por el artista tiene estos 6 espacios que la están marcando como una forma casi de estrella. Y digo estrella porque por los trabajos que han quedado hechos por el propio artista, todo parece indicar que acá siguió un proceso como con San Carlino, ¿no? Fue un proceso por el cual condujo a esta forma y el proceso parece haber comenzado con esto, con una estrella de David, con 2 triángulos. Y otra vez, miren, si hay una referencia a la Torre de Babel al exterior y acá una referencia a la estrella de David, hay una cantidad de elementos de esta iglesia que nos remiten al Antiguo Testamento, y acá la estrella de David también habla de la sabiduría de la religión del Antiguo Testamento presente de esta manera. Con esto, Borromini arma una forma tan particular, porque como vemos esa estrella, luego en 3 de sus esquinas tiene una forma cóncava y en otras 3 tiene esta forma tan particular. Y otra vez los ángulos agudos, algo que está casi siempre presente en muchas de sus obras, y acá la podemos ver al interior. También, como en San Carlino, en Santiago, la planta que acabamos de ver se proyecta hasta el arranque de la cúpula, una cúpula muy particular. Pero ante todo veamos estos muros, la abundancia de ángulos agudos. Vean ustedes el entablamento. Al seguir ese movimiento, vuelve a presentarnos, como en San Carlino, este tipo de ángulos y a determinar, porque acá no hay, si por fuera uno podía imaginar un tambor de la cúpula, en el interior ningún tambor. La cúpula arranca directamente, sin ningún tránsito de lo que es este entablamento. Por lo tanto, se nos presenta una cúpula muy particular, porque es una cúpula hecha a partir de ángulos, una cúpula también blanca, pero con mucha decoración en cuanto a relieve, y que está hecha de gajos, una cúpula en gajos muy vertical, y repito, estos gajos marcados por estos ángulos, por esta superficie en que el ángulo está bien presente, y marco esto porque esto, sumado a la impresión ascensional que provoca este interior, uno puede encontrar algo lejanísimo, cuidado, lejano pero presente, de gótico en este hombre que venía del norte de Italia, donde el gótico había tenido una raíz más fuerte que en Roma, y seguramente en el gótico hemos hablado de bóvedas de crucería, y de alguna manera esta cúpula está hecha parte del cruce de esos gajos que estuvimos marcando. En alguna imagen como la que estamos viendo ahora, comprobamos como en San Carlino, el arranque de la cúpula repite la planta que vimos recién en dibujo. Como ven, si queremos encontrar un artista, un arquitecto que cumpla esto del barroco más exuberante, original, si ustedes quieren hasta recargado en un punto, y bueno, acá el ejemplo de Borromini es muy apropiado para comprobar esta presencia en la Roma del 1600. Con este artista, con esta espectacular cúpula, les voy a proponer que hagamos algo muy fuerte, que nos vayamos de Italia. Nuestro camino continúa, debemos ahora dejar Italia, dejar Roma, y les voy a proponer que vayamos al otro gran centro artístico que se va a determinar fundamentalmente a mediados del siglo XVII. Francia, a ella me refiero.
Estoy mudándome a Francia en este momento porque también ahora, aunque cambiemos de espacio geográfico, nos vamos a mantener en una misma arte, un mismo arte, en la arquitectura. Y es que sí, creo que de lo que se da en la Francia de 1600, la Francia de Luis XIII y Luis XIV, cuando Francia ya está superando la cantidad de conflictos anteriores y instalándose como gran potencia política militar europea, en esa Francia, sin duda que la arquitectura, más que la pintura, más que la escultura, tiene un papel especialmente protagónico. Y esta arquitectura francesa, como solemos llamarla, a la arquitectura del barroco francés, del siglo XVII francés, es una arquitectura que tiene notabilísimas deudas con Italia, claro. Por esa razón es bueno que hagamos este tránsito ahora. Como nada se produce repentinamente, les voy a proponer que nos vayamos para atrás, brevemente, espero que sea brevemente, a la Francia del 1500, a del siglo XVI. ¿Y esto por qué? Porque en Francia, como en otras partes de Europa, el siglo XVI tiene como característica general que es el siglo en el que el lenguaje artístico, arquitectónico italiano, y por él decir clásico, renacentista, se expande por buena parte de Europa. Por supuesto, también en Francia. Y de esto se trata, como dije, esta arquitectura que se da en la Francia de los Luises XIII y XIV tiene una fuerte raíz italiana, clásica. Para arrastrar esto, todo parece indicar que es bueno que nos vayamos al 1500, al siglo XVI. Y para esto, mínima mirada a la historia y comprobar que en este siglo XVI nos vamos a encontrar con el reinado de los últimos Valois. La dinastía Valois venía reinando en Francia y en el 1500 va a agotarse, ya veremos de qué manera y por qué. Pero entre estos últimos Valois, un Valois fundamental para nuestra historia. Me refiero al rey Francisco I. Este hombre fue rey de Francia entre 1515 y 1547, contemporáneo de Carlos V, de Enrique VIII, de estos grandes monarcas del 1500, y Francisco I, tal vez el primer monarca que le da un lugar importante en sus proyectos arquitectónicos a el lenguaje clásico. A ver, es en la corte de Francisco I que muere Leonardo da Vinci, por decir. No es el único italiano, sin duda, pero es el más conocido. Hay otros menos populares, como Rosso Fiorentino, sí, que van a trabajar ¿dónde? A Fontainebleau, que va a ser el lugar que nos va a ocupar enseguida. Y estoy diciendo ya algo que es para marcarlo, ¿no? Claro, igual que en la Italia de los papas son los principales comitentes, y fuera de Roma, los señores como los Medici, los Gonzaga, son los grandes comitentes artísticos. Obviamente que en Francia ocurre algo semejante con la corona francesa. Los reyes son los principales comitentes artísticos, no solo ellos, pero son el eje que iremos siguiendo. Entonces, Francisco I, que es rey de Francia, como ven, a principios del 1500, va a darle importancia a una construcción que era real, que era parte de los dominios reales franceses, pero que estaba un poco dejada de lado porque estaba un poquito separada de París, y él va a intervenir a modificar. ¿A qué cosa? Al Château de Fontainebleau, vamos a ubicarlo ahí, como ven, está al sureste de París, a unos 60 kilómetros. Y Fontainebleau parece un lugar apropiadísimo para estar viendo de cómo el lenguaje artístico y arquitectónico francés comienza a incorporar elementos del lenguaje clásico. Ahí lo tenemos. Este es el Château de Fontainebleau y me parece necesario, para que quede claro, alguna distinción de carácter terminológica.
Esto vale para muchísimos casos de arquitectura, mucho más para la arquitectura doméstica de vivienda, como esto, y digo esto a propósito para no poner el término español, en la medida en que en los distintos países y en los distintos idiomas puede haber variantes bastante grandes porque tiene que ver con el uso. Ya sabemos, la lengua se usa y va modificándose de país o de idioma en idioma. ¿Por qué todo esto? Porque Chateau, si inocentemente lo buscamos en un diccionario, nos puede decir que es un castillo. Y esto que estamos viendo no es un castillo como lo entendemos en español. Esto es un palacio. ¿Pero por qué Chateau? Porque es un palacio rural. En francés, Chateau puede denominar genéricamente a un castillo como una fortaleza, pero ante todo denomina a los palacios edificados en ámbito rural. Un castillo, como lo entendemos en español, sería un château fort. Pero esto es un château. A ver, urgente, ¿no? Ya sabemos. Versalles, château de Versalles, sí. Pero, ¿cómo lo traducimos al español? Palacio de Versalles. Bien, acá lo tenemos entonces. Y como pueden ver ya muy tempranamente, estamos viendo que este palacio está en un espacio donde la jardinería ocupa un papel nada menor y al mismo tiempo nos ofrece ya un conjunto de edificaciones que pueden ser un poquito, nos pueden desconcertar. Y esto vale la pena. Es muy característico de estas construcciones. Esto va a tener un límite por el 1600, pero hasta el 1500 estos dominios reales, estos chateaux, porque la mayoría son espacios que están en ámbito rural, como los chateaux del Loire, famosísimos, claro, digo, estos chateaux van a conocer ampliación tras ampliación, lo cual complica un poco la idea ya en este punto de arquitectura clásica. Estos, por lo menos, no es que partan de un proyecto de un arquitecto con esta unidad que va a tener en general la arquitectura clásica, sino que son productos de ampliaciones y ampliaciones y ampliaciones, por ejemplo acá. Y acá nos importa la ampliación que a partir de 1528 va a promover el rey Francisco I, en torno a este espacio que estoy marcando acá en esta planta, al patio del caballo blanco, al Cour du Cheval Blanc, y lo estoy marcando porque ese es el lugar al que vamos a prestar atención, pero para que ustedes vean el resto de la planta, hacia la izquierda. Nos cuesta trabajo encontrar, en rigor sería imposible, encontrar un eje geométrico, un patio, una estructura que le dé, hablar de simetría, acá parece algo completamente inútil. Bueno, porque nos estamos moviendo en un ámbito que no es precisamente el de la arquitectura clásica, aunque acá estemos un poco en el tránsito. A ver, veamos el patio del Caballo Blanco, y ahí lo tenemos. El encargado de hacer esta ampliación a partir de 1528 y en adelante, por supuesto, la fecha que coloco es la que está registrada como inicio de las obras, a partir de acá digo, es Gilles Le Breton. Y me parece importantísimo esta imagen que estamos teniendo porque, como digo, este puede ser un primer capítulo de un acercamiento de la arquitectura en Francia a el vocabulario clásico, al clasicismo. A ver, desde esta perspectiva aparece algo que tenemos que marcarlo desde ahora y siempre, porque esto es una de las características más notables y evidentes de la arquitectura francesa, y lo están viendo ustedes, cómo termina esta construcción con mansardas. Es ese techo en pizarra negra y diagonal que va a ser patrimonio francés, por decirlo de alguna manera. Si lo pensamos, cómo terminan los edificios italianos, si podemos dar esta denominación tan amplia, y la terminación plana, la azotea o terraza con balaustres. En cambio, en el norte de Europa, donde ahora estamos, la nieve obliga, impone estos techos en diagonal. Al mismo tiempo, como pueden ver, esas diagonales, esas mansardas diagonales, en algunos aspectos están reforzadas por estos pabellones. ¿Ven los pabellones, esos
volúmenes que asoman desde el central al que tenemos dirigida nuestra vista, y luego los laterales. Bueno, sobre ellos las mansardas se hacen todavía más como triangulares. Digo esto porque estas mansardas, muy tempranas, no pueden ser un recuerdo de las agujas góticas. Estamos en tierra gótica, ¿eh? Francia, 1500, el gótico todavía estaba presente. Estoy marcando acá dos cosas para que no dejamos de prestar atención. Una, mansardas; dos, pabellones. Un frente marcado por una sucesión de pabellones. Algunos asocian estos pabellones con las torres de las fortalezas medievales, tal vez. En cualquier caso, son dos elementos que no están presentes en lo que es la arquitectura palaciega italiana. Por favor, tengamos presente, ¿se acuerdan? Palazzo Medici Riccardi, Palazzo Pitti. Vimos Palazzo Farnese un poco rápidamente, Palazzo Barberini. Esto no tiene nada que ver con ellos. ¿Y dónde está el punto en común? ¿Y por qué nos importa este patio? Bueno, porque cuando nos acercamos, estamos advirtiendo que Gilles Le Breton acá colocó ventanas que no tienen arco apuntado, arco gótico. En la planta baja, un acceso a la derecha, un arco ciego a la izquierda, son arcos de medio punto. Roma, ya sabemos. Acompañando esos dos arcos, ven pilastras con un capitel como toscano, y marcadas con almohadillado. Esto se repite en el piano nóbil, en el primer piso, otra vez, y hay pilastras de orden clásico. Esto es un primer atisbo de lenguaje clásico dentro de la arquitectura francesa. Sí, les está llamando la atención esa escalera. Este patio se llamaba del Caballo Blanco porque había una escultura, un ecuestre, de origen supuestamente romano, de color blanco, por eso el nombre, y tal vez por esa razón, después de Gilles Le Breton, se hizo esta escalera en forma de herradura, de fer du cheval, con una forma muy particular, y que, muy particular, muy especial, esta escalera, que no podemos menos que caracterizarla con lo que corresponde. Más que clásica, es manierista, por más que el manierismo tenga sus raíces en Italia también. Quiero decir con esto que, claro, a la Francia del 1500 llega, y dicho así un poco groseramente, lo italiano, pero buena parte de esto italiano que llega está marcado por el manierismo que domina en la Italia de este momento. Agreguemos algo más para advertir este uso todavía no muy sólido de lo clásico. Adviertan que a izquierda y derecha de la puerta de entrada, los muros son diversos. En uno hay dos ventanas sobre las mansardas que están ausentes en la izquierda. Quiero decir, la simetría, algo tan sagrado por el arte clásico, acá está ausente. Vamos a un segundo ejemplo, también ahí en Fontainebleau, y también debido a Gilles Le Breton, como es la Porte Dorée, que sea el ingreso que construye este arquitecto, también a partir de 1528, y le sigue también resultando bastante representativo de este primer contacto de la arquitectura francesa con el vocabulario clásico. Porque bueno, acá nos encontramos 3 niveles, 3 arcos de medio punto, pilastras con capitel clásico, hay almohadillado, bueno, todo esto, pero vean la proporción tan vertical. Esa verticalidad no es algo que revele la estética clásica. Tampoco, por supuesto, las mansardas que exageran o subrayan todavía más esta verticalidad. Yo diría como que lo que pasa en Fontainebleau es que se siembra la semilla clásica en tierra gótica. O sea, sí, elementos que son del clasicismo, pero una idea, una concepción, un espíritu que más bien todavía domina esa verticalidad del gótico que era tan fuerte. No nos olvidemos, el gótico era algo tan poderoso desde sus orígenes, sobre todo acá
en el noreste francés. Francia fue la gran capital del gótico y, como decía, hasta principios del 1500 el fenómeno no va a estar ausente para nada. Vean ahora más cerca esas ventanas con tímpanos triangulares. Insisto, si nos quedamos con detalles del lenguaje, capiteles, almohadillado, arcos de medio punto, todo esto nos remite al vocabulario clásico. Ahora, lo que domina el conjunto no es precisamente lo clásico, como podemos comprobarlo acá. Pero Francisco I tiene este papel, me parece a mí tan central e importante, de protagonizar un primer encuentro, una primera apertura del arte francés con el arte de Italia. Y yo digo Italia porque acá, como decíamos, Renacimiento, clasicismo, manierismo, un poco de todo esto que se estaba dando en la Italia del 1500 fundamentalmente. ¿Cómo sigue la historia de la arquitectura francesa después de Francisco? Miren, se complica mucho con la propia historia de Francia. Dije últimos Valois, porque Francisco I muere en 1547, le va a suceder con cierta lógica a su hijo Enrique II, que en 1533 va a casar con Catalina de Medici, la italiana, y Enrique II finalmente pone fin a la larga guerra entre Francia y España, aquella guerra que había enfrentado a sus padres, al padre de Enrique, Francisco, con el padre de Felipe II, que era Carlos V. Entonces, en 1559 se acaba esta guerra y empiezan grandes problemas para Francia, porque en los festejos de la paz de Cateau-Cambrésis, en un torneo, el rey es herido y muere. Muere en 1559, como ven, ahí muy tempranamente, dejando a su esposa viuda y con 3 hijos, que lo van a ir sucediendo. Miren, Francisco II, un año apenas, muere por causas naturales. A él lo sucede su hermano, Carlos IX, que está 14 años en el reinado y durante su reinado estallan las guerras de religión. Acá hay una mezcla, y no me quiero detener porque no es el tema central nuestro, pero importa plantear que Francia otra vez se hunde en una gran crisis, y cuando un país está en crisis, la arquitectura es el arte más afectada. La arquitectura es un arte caro, y una guerra, y mucho más una guerra civil, como fue esto, lleva todos los fondos a lo militar y la arquitectura queda bastante de lado. Como ven, unas guerras que van a terminar recién en 1598, o sea, van a continuar después de la muerte de Carlos IX y también de su otro hermano, Enrique III, que en 1589 muere asesinado en medio de estas guerras. Las guerras enfrentan a la nobleza hugonota calvinista con la nobleza católica. Son guerras de religión, sí, pero guerras de religión que también tienen un carácter fuertemente político, porque es la nobleza que pretende llegar a la realeza, llegar a desplazar a esta familia, cosa que van a lograr finalmente. Porque cuando Enrique III muera, repito, y muere asesinado, ni él ni sus 2 hermanos tenían descendencia. Se agota la dinastía Valois. De acuerdo con la lógica de la descendencia, el pariente más cercano era un primo, también Enrique, pero de la familia Borbón. Y esto va a provocar fin de la dinastía Valois y el primer Borbón. Este Enrique IV, que inaugura la dinastía de los Borbones, es aquel al cual se le atribuye la famosa frase de que París bien vale una misa, porque Enrique era Borbón y era hugonote, era calvinista. Su llegada a la realeza provoca el levantamiento de muchas ciudades, París sobre todo, no aceptan un rey que no sea católico. Y es la razón, como ven, muy poco religiosa, por la cual Enrique se convierte al catolicismo y entonces París, bien vale una misa, pudo entrar a la ciudad y
hacer su reinado hasta 1610, en que también murió de manera violenta. Pero en cualquier caso, Enrique IV marca el inicio de esta dinastía que nos importa y mucho. No tanto por él, como digo, porque tuvo, como estamos viendo, un reinado relativamente breve, como digo, termina en 1610, sino por su hijo y su nieto. El hijo de Enrique IV es Luis XIII, nada menos. Este hombre que reinó hasta 1643 y tuvo al lado de él nada menos que a este hombre. El cardenal de Richelieu estuvo, fíjense, murió un año antes que el rey. Esta dupla es la que puso los fundamentos de la monarquía absoluta en Francia. Y aunque hoy nos pueda resultar antipática, en el 1600 la monarquía absoluta era la forma de gobierno que terminaba de liquidar cualquier resto de feudalismo que podía y que efectivamente sobrevivía. Richelieu es un personaje bien importante y buena parte de la fuerza de la Francia de su momento es debido a la obra de este hombre. Es el malo de la novela Los Tres Mosqueteros porque justamente la reina va a estar defendiendo a la nobleza y Richelieu es quien se enfrenta con la nobleza. Y en esto no se equivocaba. El peor enemigo de la monarquía no era el pueblo, por ahora inexistente en sentido político, sino la nobleza a la que Richelieu le quitó todo el poder que pudo hacer, y esto supuso acciones violentas. Muerto en el 43, Luis XIII es reemplazado por su hijo, el pequeño, porque es menor de edad, Luis XIV, que va a reinar, lo tienen ahí, hasta 1715, nada menos. Un reinado larguísimo en el que se va a consolidar la monarquía francesa, el papel de Francia como gran potencia europea. Recién apareció Mazarino, porque sí, al principio de su reinado tiene como su padre un cardenal, pero en 1661, cuando muere Mazarino, Luis XIV toma el poder por sí mismo, l'état c'est moi, el Estado soy yo, monarquía absoluta en todo el sentido de la palabra. Y desde ya que va a requerir de los artistas para fundamentar su poder también, simbólicamente. Ya veremos esto oportunamente. Por ahora veamos la arquitectura de este siglo XVII que tiene importantes realizaciones e importantes arquitectos. Yo otra vez debo apelar a la síntesis. Y entonces, con la síntesis que me obliga, tengo inevitablemente que poner en primer plano al arquitecto François Mansart, porque este hombre, sin duda, que ya está inaugurando, como ven, a principios del siglo, lo que habitualmente llamamos el estilo francés, la arquitectura del barroco francés. Miren, un hombre tan prestigioso que recién hablamos de mansardas, las mansardas, esa forma de cerrar una arquitectura en Francia, se llaman mansardas en homenaje a este hombre, a François Mansart, nada menos. No las inventó él, existían antes de él, pero digo esto para advertir el valor simbólico fuerte, importante que tuvo en su momento, y que como pueden ver es otro contemporáneo de Bernini, de Borromini, nació ahí en el filo del siglo y murió en 1666. Son varias e importantes las obras de este artista. Yo voy a destacar algunas que creo que son fundamentales para entender lo que comenzamos a ver con Fontainebleau, que es la arquitectura doméstica, palaciega. Como verán, no voy a ver iglesias. ¿Se construyen iglesias? Por supuesto, pero en alguna medida son tan semejantes a las iglesias romanas, porque, bueno, el catolicismo es ortodoxo también en la arquitectura, que no presentan novedades tan relevantes como sí la arquitectura palaciega. Lo llamo doméstica porque es la arquitectura de vivienda de la aristocracia, por supuesto. Y entonces los llevo a otro chateau. Este un poco más lejos de París, ahí en Blois. Está al suroeste de Orleans. Y este otro chateau que también tenía larga historia, el chateau de Blois podría hacer que al recorrerlo veamos, no sé, un capítulo
y otro capítulo de la historia de la arquitectura francesa desde el fin del medioevo. Hay distintas partes. Yo me voy a quedar solo con una porque es la que nos importa. Porque cuando el rey de Francia le va a entregar este chateau a Gastón de Orleans, él va a convocar a François Mansart para hacer su propia ala, su ampliación. Por ahora, un exterior del chateau, y como ven, cuando muestro el exterior de este chateau, nos cuesta trabajo decir que esto sea una fachada, porque Blois también es un patchwork, un rompecabezas de distintos estilos y ampliaciones. Lo que estamos viendo, que es el exterior más visible del chateau, es el ala Francisco I. Acá Francisco I también intervino, por supuesto. Nos importa entonces acá destacar un espacio, esto que estoy recuadrando acá, el ala de Gastón de Orleans, ala que va a proyectar y construir en el contexto de lo demás, como están viendo, otra vez, simetría, sí, en el ala de Gastón de Orleans hay simetría, pero en el contexto, en todo el resto, es una arquitectura hecha de ampliaciones, de agrandamientos, pero no a partir de una idea única que la unifique. Ala Gastón de Orleans, obra de François Mansart, entre 1635 y 1638. Y como pueden ver, claro, de Fontainebleau acá hemos dado un salto. Hay ejemplos en el medio, por supuesto. Yo doy el salto para llegar tal vez a uno de los primeros casos en que esta arquitectura francesa del 1600 toma cuerpo. Vean, mansardas, ahí están viendo, las mansardas tan francesas. ¿Qué pasa? El ingreso, ¿cómo está destacado? De muchas maneras, pero en primer lugar quiero que vean, lo destaca Mansart como con un cuerpo. Hay un volumen, esas tres ventanas que están en los tres niveles, están asomadas con una mansarda que las destaca. Esta presencia de cuerpos que van articulando el muro también es otra marca de esto que solemos llamar arquitectura francesa. Luego, en ese contexto, elementos y un vocabulario notablemente clásico. Ahora sí, esta fachada es simétrica. Ahora sí, hay una simetría incluso reforzada en la planta baja, abierta por esa columnata cóncava. No estaba construida la columnata de San Pedro ni remotamente, pero tiene algún parentesco con lo que va a ser dentro de un tiempo Bernini allí en Roma. Son columnas pareadas, dobles, toscanas, con entablamento dórico. Ahí estamos usando el orden de manera correcta. Ahora Vignola está tranquilo, claro, pero no solamente que el vocabulario es clásico, sino que la proporción. Vean que acá domina mucho más lo horizontal que lo vertical. Y entonces, en el cuerpo central, en el pabellón central, Mansart nos coloca, claro, son tres niveles y los tres órdenes. Planta baja, toscano, con entablamento dórico. Piano nóbil del primer piso, orden jónico, y en el superior pilastras corintias. Esto es también lo que marcaba y determinaba el lenguaje o el vocabulario clásico de la arquitectura desde el 1500, por lo menos, en adelante. Arcos de medio punto, ventanas cuadradas, ningún resto de elemento gótico, para nada. No es para descartar que en el piano nobile, sobre ese tímpano, haya dos esculturas sedentes y en la parte superior el retrato de Gastón de Orleans, claro. Quiero decir que no es para descartar porque comienza a aparecer algo que asociamos con la arquitectura del 1600 o del barroco, que es el énfasis en lo decorativo, en lo ornamental. Acá entonces uno de los primeros ejemplos en los que esto ya está bastante presente. Yo estoy hablando de la arquitectura francesa y permítame, no puedo dejar de vincular este concepto con algo que usamos con frecuencia acá en la ciudad de Buenos Aires, el estilo francés de algunos edificios. Y bueno, está partiendo de esto, lo que solemos llamar estilo francés. El Palacio Anchorena, la antigua Cancillería, el Palacio de San Martín, en realidad, como ejemplo, el Palacio del Museo de Arte Decorativo,
el Palacio Errázuriz, están presentando características que tienen vínculos con esta arquitectura francesa de 1600, la verán, la verán denominada como arquitectura borbónica, arquitectura del clasicismo francés. La palabra barroca en Francia siempre es una palabra tomada con cierta distancia, tal vez por ese famoso prejuicio del que ya hemos hablado oportunamente. Es verdad que hay un predominio de la línea clásica del barroco, lo estamos viendo acá, pero esto no va a impedir para que en algún momento marquemos el carácter barroco exuberante y teatral, no va a estar tampoco ausente acá en la Francia de los Borbones. Dejamos esta ampliación, esta intervención de Mansart, de François Mansart en el Château de Blois, para ver otro chateau, pero este nos importa y mucho porque es un chateau que Mansart diseñó unitariamente. Nos tenemos que ir a Maison Lafitte, es una localidad a 18 kilómetros al noroeste de París, muy cerca. Ahí estamos viendo en esta vista satelital los meandros del río Sena, ahí está París en la parte inferior derecha, y esta localidad, repito, hoy se llama Maison Lafitte, porque es una ciudad en la Île-de-France, pero originalmente era el lugar donde se edificó un chateau. ¿Por qué digo esto? Porque hemos dicho recién, y lo quiero reiterar, chateau es palacio rural. Hoy el edificio que les voy a proponer ver ahora ya no es rural, está rodeado de una ciudad que es la ciudad de Maison Lafitte, que tomó este nombre al ser ciudad. Pero lo que nos importa es el Château de Maison, que es este, y que, como decía, va a ser un proyecto propio de el arquitecto Mansart, por encargo de este hombre, René de Longueuil, que era marqués de Maison. Acá empezamos a ver este tipo de arquitectura palaciega, que ahora sí, y tal vez por una cuestión de técnicas constructivas, son edificios que no se van haciendo y ampliando con el correr del tiempo, sino que tienen, hay modificaciones, pero mínimas, una entidad propia y única. Entonces, acá, este chateau que estamos mostrando en su cour d'honneur, en su patio de ingreso, es el patio de honor que es obligado en todo chateau y como verán en este caso es bien representativo. Elijo el chateau de Maison porque este chateau es, yo diría, paradigmático de los futuros chateaux franceses. Y esto va a implicar novedades relevantes. ¿Qué cosa? Bueno, que en estos chateaux tengamos dos caras. Una cara, esta que estamos viendo, que es justamente el patio de honor, el patio de recepción, el cour d'honneur, y detrás de ella el patio al jardín. Con lo que estos chateaux franceses también se presentan con un carácter bien propio y muy diverso de los palacios italianos. En los chateaux franceses casi nunca va a haber un patio cuadrado. El interior, entre comillas, de estos chateaux es su jardín, porque están en un espacio rural. Y entonces lo privado, lo íntimo, está detrás. Bien, como vemos acá, he ampliado la fachada del Cour d'Honneur para ver que lo que vimos recién en el ala Gastón d'Orléans se repite acá. Mansardas, un pabellón destacado, muy destacado, los tres órdenes ahí alternados entre toscano, jónico y corintio. Ahí lo vemos con más detalle en esta otra imagen que estamos compartiendo. Y la planta. Justamente, decíamos, en estos chateaux, por ejemplo acá, no va a haber patio cortile, patio cuadrado del palazzo italiano, sino un interior que sería el jardín y un exterior que es este patio de honor. Todo se desarrolla en un bloque único, que es casi como una especie de, no sé, de barrera horizontal entre el exterior y el jardín. No es menor destacar, claro, que estamos en otro lugar climático, Francia y el norte de Francia, en ese lugar los inviernos son mucho más rígidos que en Italia.
En Italia, el cortile, el patio, imprescindible para tener sombra y aire por el clima tan cálido. Eso no es necesario en Francia, al contrario, la circulación puede hacerse sin necesidad de ir al exterior, que, como ya estamos señalando, en el invierno justamente es bastante hostil. Voy a recuperar esto en un grabado de la época porque me parece que exhibe más características de lo que estamos señalando en este chateau y, como verán, en los que sigan. Primero, este grabado muestra el Cours d'Honneur. Seguramente, miren cuánta gente, sí, sin duda, en un momento de una aceleración en que hay una cantidad de gente moviéndose en coches, a pie, para ingresar al chateau. Y para ingresar al chateau, como ven, han tenido que atravesar un puente porque está rodeado de un foso con agua. Y lo subrayo esto porque también el foso rodeando al chateau es un recuerdo medieval. Sí, los chateaux forts, los castillos militares, tenían un foso como elemento de defensa militar que en gran medida, y a veces por razones hasta incluso de carácter de constructivo, mantienen estos chateaux más modernos. Y bueno, ahí tenemos esa fachada que veíamos recién. ¿Qué es lo que importa y lo que pasa detrás? Tenemos que saltar esta fachada y llegar acá. Ahora esta es la otra imagen. Esto nos muestra el lado del jardín. Un jardín muy elaborado, como estamos viendo, con una fachada que es semejante a la del Cours d'Honneur, pero con sus diferencias. Estos chateaux van a tener entonces estas dobles fachadas. La fachada al patio de recepción y la fachada al jardín, que, como digo, sería el espacio íntimo, interno, habida cuenta de que entonces lo que rodeaba esto era la naturaleza. Eran bosques, eran campos. No es el caso actual de Maison, justamente. Ahí tenemos, fíjense, esto es la fachada al jardín, con esas poderosas mansardas, con esas chimeneas, pero también en este muro que está ordenando de manera tan clara, con tanta simetría, esta arquitectura, y estamos adivinando ahí debajo el foso del que hacíamos referencia y que vimos en el grabado anterior. Otra vez el pabellón destacado que nos conduce del interior hacia el espacio del jardín, que, bueno, ¿qué ha pasado con el jardín y con este chateau en nuestros días en la ciudad de Château Lafite? Y bueno, como dije, quedó incluido en la ciudad. El jardín algo se mantiene, como están viendo, pero bueno, no se mantiene toda la obra de jardinería tan elaborada que tuvo en su momento, porque bueno, este chateau ha quedado, como estábamos diciendo, un poco sumergido en la trama de una ciudad que eso no era su ámbito original. Bien, ahí tenemos entonces una vista aérea para ver cómo el chateau quedó subsumido en la trama urbana de la actual ciudad de Maison Lafite. Mansart entonces con estos ejemplos, y de él debo pasar a mi criterio al más grande arquitecto que tuvo la Francia del 1600. Me refiero a Louis de Vaux. Ahí lo estamos presentando. Un hombre un poco más joven que Mansart, había nacido en 1612 y murió en 1670. Creo, no exagero mucho, que sin duda Le Vaux es el más relevante arquitecto de la Francia del 1600. Por lo menos a él le debemos uno de los monumentos, para mi criterio, más bellos de la arquitectura francesa de este siglo. Me refiero al Château de Vaux-le-Vicomte. Ahí tenemos la vista satelital. Esto a 50 kilómetros al sudeste de París se construyó este chateau por encargo de un personaje bien relevante al cual ya estamos conociendo. Me refiero a Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, un personaje bien interesante en muchos aspectos, era un funcionario relevante en la corte de Luis XIV, terminó siendo su secretario de finanzas
y durante su gestión, a partir de 1657, comenzó a hacer construir este chateau. La fecha que he colocado acá vale la pena plantearlo, la fecha Chateau de Vaux-le-Vicomte 1657-1661. Esos años, pocos en realidad, fueron los que de manera así, velocísima, se hizo toda esta construcción. Que cuidado, construcción que supuso y supone e implica arquitectura, pero también y mucho jardinería, nivelación de los terrenos, una cantidad de obras hidráulicas, de infraestructura fundamentales que por suerte todavía siguen estando presentes. Vaux-le-Vicomte es uno de los chateaux más bellos, si no el más bello, de arquitectura francesa, sobre todo la de 1600. Ahí estamos viendo entonces esta fachada al Cour d'Honneur, al patio de honor. Estamos viendo que tiene foso. En el caso de Vaux-le-Vicomte está comprobado, el foso y el agua que contiene estaba destinada, entre otras cosas, a la irrigación de los jardines, a funciones de infraestructura y, por supuesto, ya no a cuestiones de carácter militar. Y el Cour d'Honneur que estamos viendo ahora y al cual nos iremos acercando, como ven, se nos presenta con tanta imponencia. Vean ustedes los volúmenes, los cuerpos salientes. A izquierda y derecha, dos grandes cuerpos, seguidos por otros dos menores, y marcado por uno en el cual tenemos esta estructura tan clásica con un tímpano triangular y algo muy relevante. Como pueden ver aquí al exterior, a ver, vamos a ampliarlo. Lo que yo tengo es, podría leer, un nivel y un segundo nivel. No hay 3 niveles, sino 2. Y es que, como gran novedad entre muchas que impone Louis de Vaux, supuso eliminar el piano nobile, por decirlo, o colocar el piano nobile en lo que podría ser la planta baja. Estamos viendo ventanas ahí pequeñas, sí, claro, lo que sería la planta baja, es decir, el espacio de los servicios, de despensa, de cocinas, quedaban en una especie de subsuelo o de semisubsuelo, y cualquiera que llegara al palacio del funcionario Nicolas Fouquet ingresaba directamente al piano nobile. Esta puerta que estamos viendo, ya vamos a entrar, daba acceso al salón principal del chateau, que es el espléndido salón oval, que podemos imaginar, porque estamos un poco espiando hacia arriba, hay una cúpula, pero eso corresponde a la fachada al jardín, porque igual que en el caso de Maison, Vaux-le-Vicomte tiene esta planta en la cual nos encontramos con una fachada hacia el Cour d'Honneur, lo estamos viendo acá en este grabado, y otra fachada que está abierta a lo íntimo, al lugar propio que sería el jardín, y que en el caso de Vaux-le-Vicomte, por suerte, todavía se mantiene. Ven que en el grabado lo que está a ambos lados del jardín es bosques, campos, bueno, siguen estando más o menos hoy también así, y el jardín, afortunadamente, se conserva y muy bien. Digamos que Vaux-le-Vicomte es hoy propiedad privada y tiene una explotación turística que no está mal porque con esos fondos lo han mantenido. Ustedes han visto más de una película filmada allí en Vaux-le-Vicomte, porque es un espacio emblemáticamente representativo de la Francia del 1600, ¿sí? Bien, y acá tenemos la planta, distinta pero semejante a la de Maison. Distinta porque es más compleja, más rica, pero semejante porque presenta estos dos primeros espacios centrales, la fachada al Cour d'Honneur y la fachada al jardín. Y el palacio, el chateau, unido todo por su circulación interna. Novedad relevante, originalísima. Y el gran salón, claro. Otra vez la elipse. Miren ustedes, me entusiasma porque uno que está comprobando cuántas elipses en la arquitectura de 1600. Bueno, ahora esta elipse ha salido de Roma y la encontramos acá en un chateau francés, ahí justo a mediados del 1600. Y acá tenemos entonces la otra fachada. Claro, otra novedad importante.
Le Beau, además de hacer un salón oval, que era el gran salón, el salón de recepción, salón de baile, el lugar de la exposición central, y ese salón, además de tener esta planta elíptica u oval, tiene, en rigor es elíptica, no es ovalada. Pues se le suele llamar salón oval, pero en rigor sería elíptica la forma. Se cierra un poco con bastante lógica con una cúpula, pero es para destacar porque una cúpula hasta ahora venía siendo la terminación de un edificio religioso, los templos romanos, las iglesias cristianas. A partir ya del 1500, esto lo inaugura Palladio, con, por ejemplo, muchas villas del Véneto italiano tienen una culminación en forma de cúpula. Bueno, pues acá también lo incorpora Louis de Beau a su chateau en la fachada que mira hacia el jardín, que tiene justamente este volumen tan destacado, que le da tanto protagonismo y que precisamente el arquitecto destaca con una riqueza ornamental particularmente fuerte. Quiero decir, sobre el nivel bajo encontramos semicolumnas con esculturas y el tímpano con importantes relieves. Al mismo tiempo, bueno, sí, el lenguaje clásico ya está absolutamente incorporado en la arquitectura francesa, con lo cual hablar de las pilastras de orden monumental o colosal, ¿se acuerdan? Estas pilastras que estamos viendo acá a la izquierda de capitel jónico están abarcando dos ventanas, o sea, dos pisos. Eso es lo que ya definimos desde el Renacimiento con Miguel Ángel con el orden colosal, monumental o gigante. Esta imagen me parece importante para advertir que hay una riqueza ornamental particularmente fuerte, rica en esta fachada. Les voy a proponer ahora que ingresemos al interior. A ver, todo en lo que sería la planta baja, que ya es el piano nobile, es una sucesión de salas muy, pero muy importantes. Pero la síntesis me obliga a por lo menos ver una que creo que es imprescindible, porque este gran salón oval, como así se lo suele llamar, como están viendo, tiene toda la altura del edificio. Acá no hay planta baja y un primer piso, piano móvil de un primer piso, sino que es toda la altura. Tiene esta planta tan particular y tan rica, está tan clara y netamente iluminado, que le da una impronta especialmente rica, fuerte, incluso como un ámbito de representación, un ámbito de sociabilidad. Estos grandes salones eran los lugares donde, claro, la ceremonia social, la exhibición de prendas y de modales y de lujos muy espléndidos estaban más que presentes. Acá estamos viendo esta cúpula que tiene una estructura de madera y que con tela tiene pintada este águila. Este es un techo o cúpula pintado por Charles Lebrun. Como ven, está en un estado de conservación relativo, pero bueno, un poco los propios materiales han conducido a esto, pero me parece importante porque junto con Louis de Beau tengo que traer acá a Charles Lebrun, no solo porque haya pintado esta cúpula, esta bóveda, sino porque además buena parte de la decoración interior corrió por cuenta de este pintor francés contemporáneo a Louis de Beau. ¿Y qué más? Y bueno, salir al jardín. Y aparece un tercer nombre, de Beau como arquitecto, Lebrun como pintor, Lenotre como jardinero. Bien importante, Este es un primer grandísimo ejemplo de lo que solemos llamar jardín a la francesa, o sea, el jardín donde la geometría, donde la simetría están tan altamente presentes. La mirada se proyecta en este eje simétrico hacia la lejanía, siguiendo una línea muy marcadamente simétrica, marcado por distintos parterres o canteros, distintas fuentes que nos conducen hacia el espacio más alejado. Autor de este jardín, como digo, André Lenotre. Miren, me parecía interesante compartir esta bella foto porque evidencia claramente lo que estamos diciendo. Este tipo de jardín
en que la geometría, desde el diseño general hasta este detalle, está absolutamente presente. Quiero decir, esto es lo que va a definir y a diferenciar al jardín francés del inglés. Jardín francés, la naturaleza dominada por la geometría, dominada por el hombre. Todo lo contrario del, entre comillas, espontáneo jardín inglés, que presenta una solución completamente diversa. Ahí tenemos entonces, desde el otro extremo, con estas fuentes, que como ya dijimos con Roma, también acá tiene un valor de carácter higiénico tan pero tan importante, la visión de conjunto de este tan relevante chateau. Como pueden ver, además del chateau y de su foso, hay distintas construcciones porque, por supuesto, había caballerizas, había una cantidad de establecimientos que tenían que ver con la vida hasta incluso comercial de este espacio que, como vemos, estaba aislado en el ámbito rural, como estábamos diciendo. Bien. Estas arquitecturas que son tan apropiadas para ver este tipo de simetrías y de geometrías. Lo que sigue tiene que ver más con la historia, pero como verán no es menor su relevancia desde el punto de vista estrictamente artístico. Como imaginamos, esa fiesta que Fouquet organizó en homenaje al rey fue leída por el joven Luis XIV, 23 años, por el joven Luis XIV casi como un insulto y una provocación. Esto condujo justamente a lo que estamos compartiendo acá. Fouquet arrestado y va a morir arrestado, encarcelado, acusado de malversación de fondos. Es muy compleja todo unos conflictos de poderes en la corte de Luis XIV, en la que Fouquet está incluido de alguna manera. Lo cierto es que su estrella cae y desde el punto de vista arquitectónico nos importa y mucho porque estos tres hombres, el arquitecto, el pintor y el jardinero, son quienes van a proyectar el Château de Versalles, nada menos. Y siguiendo el camino de Louis de Vaux, fundamentalmente decir que sí, va a trabajar para el rey y, como decimos, su obra más importante y con lo cual va a cerrar su vida es el Château de Versalles. Pero mientras esté realizando ese gran edificio tan importante, también va a estar trabajando en otro, en varias obras para el rey, pero quiero destacar una particularmente porque finalmente a Le Vaux se le va a encargar, sí,
la futura residencia real, pero también trabajar en esta que era la residencia real desde el medioevo. Me refiero al Palacio del Louvre, al Palais du Louvre, hoy museo, pero que entonces era, y en ese sentido palacio más propiamente, porque en francés palais se destina a la morada de la aristocracia, pero de la realeza. Cuando es otra la familia poseedora de esa residencia, se trata de un hotel. Estas son distinciones que a veces complican un poco, pero que tienen que ver con lo estrictamente arquitectónico. Louis Le Beau está dentro de la ampliación de este palacio que, como ven, de alguna manera repite el esquema que veníamos viendo de los edificios medievales que iban sufriendo ampliación tras ampliación tras ampliación. En este caso es un palacio urbano, por eso es un palais, y vamos a hacer una minimísima recorrida por todo el proceso que fue sufriendo, fíjense, desde fines del medioevo, cuando allí en ese espacio se edifica una primer fortaleza con un donjon. Ven ese círculo que aparece aquí en esa planta que está debajo a la derecha, que fue el que ocuparon desde Felipe Augusto en adelante los reyes franceses, repito, a fines del medioevo. Luego de ellos, y ya en los tiempos de la Edad Moderna, Francisco I, otra vez, el Valois justamente, y hasta Luis XIII ya, el segundo Borbón, este palacio va a sufrir estas ampliaciones sobre el río Sena, y va un poco a superar ese inicial espacio ocupado por esa antigua fortaleza medieval. Llegamos a Luis XIII, siglo XVII, y claro, Luis XIV. Luis XIV, entre tantas obras, amplía este palacio y va a hacer construir esto en un periodo un tanto complicado de obras, el Cour Carré, el patio cuadrado que están viendo ustedes allí, en el cual, como ven, Louis Le Beau va a estar involucrado. Me quiero ocupar de ese Cour Carré enseguida. En primer lugar, señalar esto que estuvimos marcando como característica de la arquitectura palaciega francesa, la ausencia de cortile, de patio, como es tan abundante en lo italiano por todo lo que ya dijimos. Y fíjense, no es casual que cuando a Luis XIV y sus arquitectos se le ocurre intervenir en el Louvre, hagan un patio cuadrado, un patio cerrado, y se llame de ahí en más hasta hoy patio cuadrado. Quiero decir, en Italia ningún patio se llama cuadrado porque todos son cuadrados, no es ninguna curiosidad que un patio sea cuadrado. Bueno, pues en Francia, como estamos viendo, no son tan abundantes, lo que explica el nombre que tiene este espacio de el Palacio Museo del Louvre. Para cerrar esta mínima recorrida y para volver al Cour Carré, particularmente a la fachada del lado este de ese patio, simplemente advertir que buena parte de lo que hoy vemos dentro del Palacio Museo del Louvre son obras del siglo XIX, Napoleón I, en adelante. En gran medida, buena parte de la arquitectura del Louvre corresponde al estilo llamado ecléctico, una forma de historicismo del siglo XIX en rigor. Pero me quedo con esa intervención en tiempos de Luis XIV para ver esto, ese Cour Carré. Acá lo vemos en un grabado, ¿lo ven? Ahí el grabado, se ha movido el título, el nombre, para percibir ahora ya completo y cerrado ese patio cuadrado, ver más allá el Louvre rodeado y invadido por muchas viviendas. Todavía esto era una parte del centro muy poblado, muy hasta tumultuoso de la París de entonces. Me voy a detener un segundo en esto porque dije, mientras esto se está ampliando, Luis XIV está construyendo el Château de Versalles. Y en este caso ambos edificios, ambos conjuntos, son residencia real. Una residencia real en la ciudad, Louvre. Una residencia real, el Château, en el campo, Versalles, esa que era la preferida y la que, lo importante todo, a Luis XIV. Digamos que acá
entre el rey y su ministro, me refiero al ministro Colbert, hubo una polémica, por decir así, porque, bueno, el ministro quería mantener la corte en París y al rey esa bulliciosa y un tanto revoltosa París no le entusiasmaba para nada, y quién podía decirle que no a Luis XIV, con lo cual, a pesar de todo, el Louvre se terminó de ampliar, pero finalmente en la corte se trasladó, como sabemos, a Versalles, que también va a involucrar a Louis le Beau en ese proyecto. Pero el cierre de este patio cuadrado es importante por el muro que estamos viendo acá en este antiguo grabado, el muro que está más hacia nosotros, hacia abajo. Ese muro es la fachada este del Louvre, y para hacer esa fachada, para cerrar ese patio, se involucraron importantes artistas, entre otros, miren quién. El mismísimo Gian Lorenzo Bernini. A ver, cuando hace poco decía Bernini, rival de Borromini, Bernini trabaja para el dueño del mundo. En 1665, Luis XIV es uno de los monarcas más importantes de Europa y se da el lujo de convocar a Bernini, cuya fama ha llegado a París, obviamente. A ver, Bernini tenía 67 años cuando emprendió este viaje. Pobre santo, ¿eh? Imaginemos las semanas o meses que habrá supuesto el viaje de Roma a París, para un hombre, ya vemos, bastante grande, pero finalmente entre el 2 de junio y el 20 de octubre de 1665, el gran Bernini está en París al servicio de Luis XIV. En esa estadía va a ser este famosísimo retrato que hoy se guarda en el Château de Versalles. Un retrato muy berniniano, esos pliegues que hemos visto. Bernini inaugura en esto, renueva el típico busto romano, tan fijo, tan crudo. Bernini lo anima con ese movimiento de telas, como vemos en el caso acá de Luis XIV, yo creo, ¿no? Ha exagerado su peluca, ese pelo tan así abundante, exuberante. Creo que obras como esta que vemos acá son las que justifican esto que hablamos de un barroco exuberante. Es un retrato exuberante que lo muestra al rey, como están viendo, con toda su dignidad, con toda su fuerza, obra de las tantas como estamos viendo que Bernini hace, incluido acá en París. Pero el rey no lo convocó para que hiciera su retrato, lo convocó para que interviniera en el Louvre y que hiciera un proyecto para esa fachada que hacía falta completar, la fachada este. Gian Lorenzo Bernini en París va a hacer este proyecto, como dice ahí el primer proyecto, con lo cual ya sospechamos, hubo un segundo, porque este no satisfizo al rey, y entonces el rey pidió un nuevo proyecto. Este es el segundo proyecto que hace Bernini, que tampoco fue del agrado de Luis XIV, y ya imaginamos qué cosa, este movimiento, este barroquismo a la romana, evidentemente no era del agrado del rey. Bernini hizo un tercer proyecto, como vemos, muchísimo más sobrio, más clásico, casi renacentista, diríamos, con esas semicolumnas de orden gigante o colosal, con un almohadillado en la planta inferior, con 3 niveles, como un palacio clásico. Es el proyecto, diría yo, bien clásico que consigue hacer Bernini, pero que convengamos que tampoco fue el que sedujo al rey. El rey Luis XIV optó en cambio por este otro proyecto, muchísimo más clásico, cuyos autores fueron los que están ahí abajo. Nuestro viejo amigo Louis le Beau, sí, claro. También Charles Perrault, lo conocen algunos, ¿no? Alguien estará desconcertado, pero Perrault no era un escritor. Él es el autor de la historia de Piel de Asno, Potin, Piel de Asno, Perrault, sí.
¿Por qué está incluido en este equipo Perrol? Por un gran conocimiento de la arquitectura clásica. Un humanista que conocía como pocos toda la arquitectura greco-romana y ahí entonces se lo incorporó, igual que al pintor Charles Le Brun. Lo hemos visto, el pintor ahí en Vaux-le-Vicomte, ahora aparece acá. Los tres hacen este proyecto de esta fachada, que todavía está ahí en pie en París. Y fíjense, hace un rato yo decía, en Francia barroco no parece una categoría muy apropiada para el arte del siglo XVII y algunas razones tienen, porque esta fachada es extremadamente clásica. Si uno la mirara rápidamente, diríamos es neoclásico. Fíjense que ni siquiera tiene mansardas, La terminación es a la italiana, plana, con balaustres. Domina la horizontal y la vertical. El muro no presenta ningún movimiento más que los dos pabellones muy sutiles en cada esquina y el pabellón central. En este sentido, esta columnata está como ya anticipando lo que en el siglo XVIII, falta un poco, va a ser lo que se llama neoclasicismo. No es neoclásica por poco, por eso digo es un fenómeno bien interesante. Como novedad interesante y muy digna de ser destacada es esta columnata. ¿Por qué? Porque acá estos arquitectos y el escritor inauguran en una fachada, en una columnata cuyo fondo, a diferencia de las columnatas clásicas, no es un muro ciego, sino que es un muro con ventanas. O sea, tengo una columnata de columnas dobles, pareadas, las llamamos, y detrás de ellas un muro con ventanas que están abiertas y que tienen un poco en esta columnata una especie de filtro a la iluminación exterior. Estoy marcando esto porque en el siglo XIX y XX el fenómeno de la arquitectura ecléctica, la arquitectura francesa, como se la suele llamar, en muchas partes, y también acá en Buenos Aires, estuvo muy presente. Cuando puedan, vean las dos columnatas a ambos lados de nuestro Congreso Nacional, del arquitecto Meano, que retoman exactamente un principio bastante semejante al que Perrol, Le Brun y Devaux aplicaron acá en la fachada este del del Palacio del Louvre. Mientras esto se iba realizando, como anticipamos, y sí, Luis XIV no se iba a quedar con las ganas de su proyecto, porque acá lo estamos viendo, a unos kilómetros de París, 17 exactamente, acá, va a comenzar a levantar su propio palacio, el Château de Versalles, obra que supuso tanto esfuerzo y que finalmente va a ser la residencia real durante su larguísimo reinado, como ya lo hemos señalado. Bien, vamos a ir dejando acá nuestra clase, dejamos a todo este ejército de operarios trabajando, construyendo el chateau que el rey iba a tener poco tiempo después allí en Versalles. Por ahora dejamos acá nuestra clase, continuamos la próxima semana. Muchas gracias.